¿Qué tal, amigos televidentes? Como siempre es un placer reencontrarnos a través de STV2, su canal cooperativo en la ciudad, con esta propuesta que traemos y es En Camino, el desafío de transformar. A nuestras espaldas está uno de los medios periodísticos de la ciudad de Las Varillas, FM Identidad. Y ahí precisamente nos abrieron sus puertas y comenzamos a desandar este camino en este viernes, como es habitual, con el decano de los periodistas de la ciudad de Las Varillas. La historia del querido amigo Luis Alberto Ansaldi. Luis Alberto Ansaldi, querido amigo, bueno, a través de STV2, canal cooperativo, en esto que es En Camino, tenemos que hablar un poco de esto que abrazaste muy de chico y para que algunos sepan y otros, bueno, conozcan, ¿no?, esta voz que aparece a través de Radio Identidad y que te marcó un poco ya en este camino. Luisito, gracias por recibirnos. ¿Puedo decir en tu segunda casa? Y sí, es casi mi segunda casa porque prácticamente son las mismas horas en las que estoy aquí que las que estoy en mi casa, salvo los fines de semana. Y, por supuesto, agradecerle a la dirección de la radio que autorizó hacer esta nota precisamente acá en este estudio y, entre otras cosas, hacerme la rabona con Estela, que a esta hora debería estar leyendo las noticias que está ahí detrás nuestra. Bueno, Luis, ¿cuándo comenzaste a abrazar esta profesión? ¿Cómo comenzó todo, Luis? Bueno, profesionalmente yo siempre marco mi comienzo porque no recuerdo realmente el día como el Día del Periodista, el 7 de junio del año 1983, que marcó como la primera vez que me pagaron un sueldo por hacer esto que me gusta hacer, y que fue apenas egresadito de la Universidad Nacional, hace ya 33 años. Conseguí trabajo en el diario, era un semanal en aquel momento, Tribuna de Río Tercero, en el cual estuve 3 años y hasta que después en algún momento algún profesor de la Universidad Nacional, que llegó a ser el director de la radio, que le siguen diciendo a uno, aunque está desaparecido, de la reina madre de LB2, dijo: aquel muchacho que le gustaba tanto la radio, ¿dónde está? Y le dijeron: no, está en Río Tercero, hace 3 años que está trabajando allí. Bueno, tráiganlo, pero mire que está trabajando bien. Bueno, tráiganlo. Y así fue como recalé en el LB2 en 1986, trabajando de lunes a lunes un año entero, sin vacaciones, hasta que un buen día el nuevo director me hizo llamar y yo pensé: uy, aquí me echa. Porque habíamos adherido a un paro, y yo como contratado no podía hacer paro, y sin embargo me había adherido a esa medida de fuerza. Llegué allí, se sentó el señor Gustavo Viramonte Otero y me dijo: ¿usted adhirió a un paro? Sí, dijo: andate, ya me fui, Luis. Dijo: bueno, se lo vamos a perdonar y firme acá. Y era el nombramiento, que era como tocar el cielo con las manos. Pero antes de eso, yo había trabajado, después de que dejé el banco, yo trabajé en el Banco Nación entre 1974 y 77, había trabajado un año más o menos en el ET40, en La Voz de La Paz, en Entre Ríos, porque mi padre estaba en Hernandarias, así que por la cercanía me quedaba bien. Yo renuncié al banco, no me gustaban los números, no me siguen gustando, y trabajé ahí un año hasta que a mi padre lo trasladaron a De Anfunes, en Córdoba, y allí comencé a trabajar en un periódico que se llamaba Actualidad, y otro muy común en esa época en De Anfunes, que era un clima totalmente distinto, que se llamaba Viento Norte el diario, porque cada vez que soplaba el viento acercaba De Anfunes hasta cerca de Jesús María, más o menos era fuerte el viento. Y así empecé a estudiar en la Escuela de Ciencias de la Información y hice la carrera relativamente rápido. Era una de 5 años, la terminé en 5 años, ya casi de grande para la época, porque mi padre no tenía una buena
posición en un primer momento. Cuando pudo, mandó a estudiar a mis hermanos, uno es médico y otro veterinario, y yo prácticamente de grande me recibí como a los 30, más o menos. En la carrera en 5 años, yo prácticamente promocioné en esa época. Si vos tenías un promedio de más de 7, podías promocionar todas las materias. Así que yo promocioné la materia durante 5 años, salvo 1 o 2, que eran las que tenía que ver con los números, que no había forma, no me siguen gustando. Y bueno, y entré a trabajar en Río Tercero, que fue una linda experiencia. Primero en el diario Tribuna, y después en el último año en LB26, en Radio Río Tercero, de la cual conservo una gran cantidad de amigos, hasta que entré en LB2 prácticamente toda mi carrera, y la hice hasta el año 2000, en que LB2 se fundió, y en realidad en 1999. En ese momento muere mi padre acá, y mi madre, que se quedaba sola, dice: venite, dice, de alguna forma vamos a pechugarla, dijo, ¿no? Porque yo me quedo sola aquí, me vine con todo lo que duró la vieja. Bueno, vine acá y tuve la suerte de ingresar. En ese momento estaban reabriendo acá el canal cooperativo, y Diego Fonseca y el otro chico, que no me puedo acordar cómo se llama ahora, que me conocían de Córdoba, y bueno, venís acá. Y ahí entré, estuve hasta el año 2006, y paralelamente acá el señor Cugat me dijo, al enterarse que yo estaba en las vallas, me ofreció trabajar, y empezamos a hacer un programa a la tarde con Andrea Verdanoglio. Y después yo quedé quedé junto al Tito Savena, un gran tipo, tengo 1000 anécdotas con el Tito, hasta que, bueno, directamente, por razones contractuales dejé de pertenecer a la Cooperativa de Energía Eléctrica, y ya me quedé totalmente con esto. Luis, en aquellos comienzos, en el diario, ¿no? Pasar de la parte escrita y luego saltar a la oral, bueno, en qué se diferenció, en también el cambio de la ciudad, llegar, ¿no?, a la urbe como es Córdoba capital. Pero bueno, convengamos cómo fue ese cambio, que no debe haber sido fácil. No, primero, cuando yo entré al LB2, en realidad, cuando estudiábamos en la universidad, el grueso de los alumnos soñábamos con trabajar en Radio Universidad o en Canal 10, porque eran los medios de la Universidad Nacional de Córdoba. Y que por ahí me cuesta, ¿no?, diciendo, bueno, LB2 era conocida como la radio de los cuartetos, y por ahí nosotros éramos medio finos en esa época, no entendíamos o no queríamos entender. ¿Era la voz del pueblo en ese tiempo? No, ya era Radio General Paz. Cuando entré al LB2, fue en una previa, nos llama el titular de la Carta de Periodismo 3, que era Santiago Daniele, y nos dice, bueno, chicos de la Escuela de Ciencia de Información, si quieren colaborar como corresponsales durante las elecciones de 1983, vengan a trabajar a la radio. Nos acreditaron. Para mí era como tocar el cielo con las manos, estar ahí en el LB2 y ver a la gente que pasaba por los pasillos. Todavía el LB2 estaba en Maipú 166, allí donde ahora está la obra social de los docentes, y vos veías por los pasillos a tipos como Víctor Brizuela, Enrique del Campo y Darío Martel, que hicieron famoso, ¿se acuerdan? Música y Goles. Y antes de Enrique del Campo con, Resonancias Musicales, un programa musical que pasó por todas las radios de Córdoba, con un notorio éxito, y además de personas que uno había escuchado en la radio, como Graciela del Río, ni te cuento, por ejemplo, Norma Landi. En Norma Landi escuchar medio tema, ella era un lujo, porque era una publicidad al lado de la otra, a tal punto que la Normita, como le decíamos, se daba el lujo de rechazar publicidad. Si tenía publicidad de Coca-Cola y de Ford, no aceptaba publicidad de Chevrolet y Pepsi, por ejemplo. Andar a rechazar ahora esas cuentas, ¿no? Y vos me preguntabas cuál es la diferencia entre el diario y la radio. Bueno, para mí, la expresión periodística por excelencia, más allá de los adelantos, es el diario. Pero cuando entré y trabajé 3 años en el diario, y me estaba como pez en el agua allá en Río Tercero, tenía 6 páginas para mí del diario Tribuna, para llenarla con deportes, la mayoría, pero me daban una página completa para que yo expresara que me gustaba escribir, y yo inventé, o creé una sesión que se llamaba Los Dueños de la Noche, lo que me valía estar generalmente en la noche de Río Tercero en una calle, sobre todo en la calle Libertad, que era un boliche al lado de otro, o sea, el boliche de bares. Eras un pequeño Rial adelantado. ¿Eh? Era un pequeño Jorge Rial adelantado, ¿no?
entrevistaba a las personas y contaba, lo novelaba, por ejemplo. Creo que alguna vez tuve algún problemita con el cura de Río Tercero, porque yo di a entender que hablaba con una persona como que era una mujer de la noche, y en realidad estaba hablando con la calle misma, la calle Libertad, que era la calle de todos los boliches pero no digo de boliches de bailar, sino había boliches para bailar, pero eran bares para tomar algo. Bueno, eso fue... Y cuando entré a la radio, algunos de los compañeros que ya eran de Río Tercero y que habían estudiado conmigo me dijo: acordate que esto es lenguaje directo. Es decir, vos entrás en un diario y vos podés escribir, empezar desde cualquier lugar la historia. Total, la persona que lo está leyendo, si no entendió algo, vuelve y lo lee después, lo relee. En la radio lo importante es el qué, el cómo, o sea, yo puedo escribir en un diario... en la intersección de 9 de julio y de Anfunes chocaron una moto Honda y un camión, y al último puedo poner que la persona resultó herida. En la radio tenés que ser primero con el que una persona resultó herida, y después voy a decir que está en de Anfunes y 9 de julio y todas esas cosas. Cambió totalmente el lenguaje y se aplica lo que aprendiste en tercero. Y bueno, aprendimos y recordamos que el lenguaje radial es efímero, porque lo dijiste y sonó, es redundante porque tenés que elegir o repetir muchas veces las cosas para que la gente que está por ahí limpiando algo, haciendo, no lo escuchó. Es conativo, esa era una palabra que nunca me gustaba. Conativo es tratar de lograr un contacto, esa era parte de la publicidad. Y realmente, bueno, después de la radio, uno va con el sentimiento de cada uno. Yo escucho radio desde que tengo uso de razón. Mi viejo, con mucho esfuerzo, hace muchos años nos compró una vieja Espica. Los chicos que están viendo esto, ¿qué es eso? Era una radio chiquitita así, marroncita, y con esa escuchábamos todo lo que se podía escuchar en esa época, con toda la imperfección de la Espica, no había FM. Y con el tiempo, bueno, sí, ya fuimos comprando, por ejemplo, una Noble Siete Mares, una Noble Escarina, y escuchábamos, a mí me gustaba escuchar los programas de la noche de Radio Universidad de Córdoba. Había uno que se llamaba El Discotecario de la Noche, con un peruano que se llamaba Percy Llanos, que hoy es el director de Radio Nacional de Venezuela, o era hasta que llegó el chavismo. Esa gente que te enseñaba de radio, ¿no? Y que te explicaba que la radio tiene una desventaja y una ventaja. La desventaja es que no tenés una imagen para ver, y tampoco un soporte de papel para reafirmar alguna cosa, pero te da toda esa imagen, toda esa fantasía de decir, tenés que usar un lenguaje para que la gente entienda como si lo estuviera viendo. Han pasado cosas rarísimas, rarísimas y risueñas. Yo recuerdo un montón de oportunidades cuando en LB2 hacíamos las 50 horas, las 52 horas. Mucha gente se imaginaba un locutor o una locutora de una determinada manera, y ponían allí en la plaza una pecera de vidrio para donde estaban todos los locutores, donde estaban todos. Entonces, carpa de cristal, ¿no? Carpa de cristal, le decía. Sí, en la pecera. Y pasaba la gente y decía: ¿y este es Adriana Caraone? Se imaginaban que era una chica jovencita, era jovencita, pero era doble ancho. Y esto es Norma Landi, y así, bueno, esa es la magia de la radio, que le hace pensar a la gente que una persona es de una manera o de otra. No es lo mismo que acá en los pueblos o en las ciudades chicas que todos nos conocemos. En una ciudad como Córdoba, donde había 1,5 millones de habitantes, era totalmente distinto. Bueno, y esa es la historia para mí, la radio es lo más importante. Sí recuerdo que los jefes, que también eran gente de radio, de hecho, el LB2 se fundió cuando dejó de venir gente de radio. Cuando había gente que te puede gustar o no, como Mario Pereira, Ronnie Vargas y algunos otros más, son gente de radio y saben lo que es. Recuerdo la visita de Juan Pablo II a Córdoba,
los jefes, que era gente de radio, utilizaron a los periodistas deportivos para ponerlos en los lugares claves por donde iba a pasar el Papa, por la facilidad que tienen para describir una situación. Y los otros pirinchos que no hacíamos deporte nos mandaban a otros lugares donde eran secundarios, que podía estar o no el Papa. Pero por ejemplo yo recuerdo que a la Vaca Potenza la pusieron en el Jockey Club, a Rubén Alvaraz, que era locutor deportivo y un gran tipo, lo pusieron en el área de Material Córdoba. A otro locutor que ahora creo que es dueño de una radio y un canal en Altagracia, Luis Luque, lo pusieron en el aeropuerto. O sea, había que utilizar el lenguaje de radio, y la gente que sabía utilizar el lenguaje de radio era precisamente la gente de deporte, que se mete cada lío. Y siempre me guío por lo que dice el Turco Huevo, lo que decía el Turco Huevo, ¿no? Si la gente viera todas las cosas que mentimos, pero bueno, no tiene nada que ver con todo esto. Bueno, y realmente ahí en la Reina Madre, como le decían en el EB2, prácticamente yo me forjé, aprendí a trabajar con gente que, aparte de todo eso, que yo los veía en los pasillos y decía, mira, no puede ser que esté trabajando con esto, con gente que tal vez no hacía micrófono, pero que sabía un montón de periodismo. Por ejemplo, vos escuchaste la voz que tiene Castro Torres, parece que hubiera desayunado con Gillette todos los días, ¿no? O sea, casi no hace. Pero sin embargo, Castro Torres, que ahora está en Cadena 3, María Rosa Beltramo, que está en Cadena 3, Orlando Andrada, que está en La Voz del Interior, que se está por jubilar, son tipos que te enseñaron mucho. Es decir, vos te sentabas en una máquina de escribir y tenías que escribir porque así era la temática de la radio y la regla, una bajada, es decir, un título y dos bajadas. Y a veces con una sola bajada vos tenías todo, entonces se te ponían atrás. A mí no me gustaba que el negro Castro Torres se me pusiera atrás, me ponía nervioso, pero de todos modos, o este tipo, o Orlando Andrada. Y yo redactaba, por ejemplo, el presidente Menem vendrá el sábado a Córdoba para inaugurar el área de Material Córdoba. Y ahí tenés 3 frases, me decía el negro. Todos sabemos que Menem es presidente, entonces pone Menem vendrá a Córdoba. Y abajo pone, el presidente inaugurará tal cosa. ¿Dónde? En el área de Material Córdoba tenés 3 cosas. Bueno, esa forma de redactar es la que cuando yo vine aquí le inculqué a mis amigos y a mis compañeros, los colegas, qué es lo que estamos haciendo. Si vos ves las páginas nuestras o las de la radio, todas tienen la misma forma de escribir, salvo raras excepciones, y todos tienen el mismo estilo, que no es un estilo que haya inventado yo, es un estilo que se llama el estilo universidad, es el estilo que inauguró en alguna oportunidad un grande del periodismo que era Sergio Villarroel, se lo inculcó a Radio Universidad y todos escriben así. Para la radio, frases cortas, porque como te decíamos el mensaje es efímero, sí. 3 o 4 bajadas para explicar la información, y en la medida de lo posible, yo me acuerdo, ahora no, porque con la computadora no se puede hacer. Venían los jefes y te decían, 1 renglón y medio, Luis. Pero en 1 renglón y medio no puedo hacerlo. ¿Cómo que no se puede hacer? Fíjese cómo lo hacen allá. Porque hasta 1 renglón y medio era la capacidad que tenían de voz la gente que leía los noticieros. Entonces yo a veces lo veía Oscar García, que ahora está en Cadena 3, todo le digo, che, negrito, se me fue 2 renglones. Bueno, yo hasta 3 renglones aguanto, pero la idea era hacer 1 renglón y medio, entonces vos tenías que aprender a reducir en 1 renglón y medio lo que querías decir para que el tipo hiciera la presentación. He visto monstruos. Recuerdo en alguna oportunidad a Oscar García y Luis Alberto López, el Rengo, que transmitía Vázquez. Entraban con en esa época no había computadora, entraban con una cosa larga así para leer, y los locutores tipo Norma Landio o Velasco Ferrero se enojaban, pero ¿cuánto vas a leer? Y qué sé yo. Y en una oportunidad Velasco Ferrero le prendió fuego a la tira esa de noticias que tenían Oscar García y Luis Alberto López. ¿Podés creer que los tipos esos hicieron todo el panorama de memoria? Porque no solo redactaban las noticias, por eso hay una categoría de redactor-lector en la radio. No solo que redactaban las noticias, sino que las leían y las sabían. Entonces, ¿qué hacían? Ponían presidente, intendente, y con eso se acordaban. E iban diciendo todo. Se dieron un panorama de media hora solamente con los títulos, porque Velasco Ferrero le había que... Bueno, esos son tipos de los que aprendí una cantidad importante de cosas. El relato de Luis, la emoción de Luis, las ganas de Luis, como desde aquel comienzo que nos decía en Río Tercero,
a la actualidad. Este es Luis Alberto Ansaldi, el que usted escucha a través de la radio, que lo ve en las conferencias, que lo ve en los acontecimientos importantes. Pero también, como todo periodista y en camino, debemos hacer esta pausa e ir al encuentro de nuestros anunciantes. Llegaste, bueno, a trabajar prácticamente 24 horas, decía, bueno, como en el noticiero, ahí, y cuando, bueno, la radio, ¿no? Cuando el EB2, había que estar en el EB2. Había que estar. Alguna vez siempre Pepe Pivato, me lo recuerdo. Siempre cuando Luis estaba de jefe nos tenía el trote. Pero no era que tenía el trote, yo aprendía de los otros. Yo aprendí a redactar noticieros, como te digo, de estas personas y de otras como Pepe Velasco, el Flaco Andrada, y mucha gente más que está detrás del micrófono, no sale, pero que es el alma de la radio. Yo recuerdo siempre que los jefes, Jorge Sabanero o Santiago Daniel, decían, si yo no lo tengo a María Rosa Beltramo acá, o no lo tengo el Flaco Andrada, leo las cosas que voy a leer al aire. Eran tipos que redactaban, ni te cuento. O Miguel Clariá, cuando solía estar con Miguel Clariá, yo lo conocí, era jefe de prensa de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea, ni siquiera, y era corresponsal del Cronista Comercial de Buenos Aires. Sí, realmente hay que estar allí. Hay bromas y anécdotas, algunas se pueden contar y otras no. Venían, cuando apareció la FM, recuerdo había que tener esa voz gruesa y qué sé yo, y venían los locutores a leer, che, tiremos una noticia, qué sé yo, y nosotros decíamos siempre, léelas antes, por favor, yo soy un profesional, se pegaban que ensartar, más los que tenían cierto grado de maldad, le decían, ¿no las lees? Bueno, le hacíamos decir cualquier cosa. Hay grabaciones de apellidos y nombres que no te puedo contar. Sí puedo contar porque me acuerdo siempre, si te acordás, cuando le hiciste esto a Fabiana Dalprá, Fabiana Dalprá era una jovencita en ese momento, una egresada, que vino un día, llegó el informativo, por ejemplo, con esto así, la había redactado yo la noticia, pues en ese momento vos tenías que redactar la noticia en una cuartilla, y arriba tenías que poner la fecha y quién la redactaba, para que se hiciera responsable, si el jefe no te la avisaba, algo, el jefe te tenía confianza, y llegó con una hoja así, y me la tiró ahí en el que yo, ¿qué es esto? Digo, ¿cómo que es esto? Una noticia, le digo, ¿pero qué es esto acá? Dice, D2. Y digo, pero Fabiana, D2, no vas a ver lo que es el D2, era la División de Inteligencia de Cabildo, la terrible o la temible que estaba ahí en el Paseo Santa Catalina, entre la catedral y la policía. A mí me enseñaron en la universidad que vos tenés que poner todas las letras. Si es 2 de 2, tenés que poner División 2 de Policía. Bueno, si hay algo que tengo yo, como buen escorpión, es saber esperar. Digo, algún día va a caer. Le dije a mi jefe Pinocho Borioli en ese momento y a Mauro Di Sandro, che, si viene uno de esos nombres difíciles, ¿se lo puedo poner? Ponéselo todo, me dijo. Entonces cayó una nota de la ETA, que para quienes no saben, ETA son las iniciales de Euskadi Takasumi, o Patria Baja y Libertad. Y yo agarré y puse Euskadi Takasumi, y cayó la familia del precio. ¿Qué es esto? ¿No me dijiste que hay que poner todo el nombre completo? No, pero algunas cosas. Se trabó la y se tuvieron que desenrojarle la lengua. O sea que era como medio suicidio para los locutores enojarse con los redactores, porque los redactores tenían la posibilidad de redactar lo que quisieran y además si tenían la firma y el visado del jefe, éramos medio malditos, también lo hacemos igual. Bueno, son algunas de las anécdotas de las que se pueden contar, ¿no? Luis, hablaba de anécdotas, pero también he sabido, bueno, que has recopilado un montón de anécdotas y de furcio, ¿no? Y que por ahí me habías dicho en una oportunidad, a lo mejor lo largo en un libro. ¿Cómo anda todo eso? Y son algunas de las cosas, muchas veces, el año pasado estuvimos reunidos hace 2 años, en Córdoba,
todos los egresados de hace 30 años de la Escuela de Ciencia de la Información se tocó ese tema, porque ese libro de Furcio tiene un precedente, que era un libro un cuadernito en realidad, que un día lo leyó Cognini, el director de Hortensia, que se llamaba El Boludario de la Universidad. Y ahí anotábamos todas las pavadas que hacían los profesores y los alumnos. Y lo leyó, me acuerdo que por ahí debo tener el número de Hortensia donde decía: los alumnos Adriana A y Luis A han recopilado esto, no ponemos los nombres para no emparentarlo con el cero, había puesto Cognini. Y cuando entré al EB2, junto a Adrián Cragnolini, que había entrado un año antes, me dijo: che, Luis, ¿no te animás a hacer el idiotario acá? Sí, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Bueno, seguimos poniendo el boludario y estas cosas, hicimos como 5 tomos. Y para los días del periodista o los días del locutor generalmente se leían esas cosas, porque la técnica era captar el furcio, anotarlo y después ir a preguntarle al locutor o al periodista si era realidad que lo había hecho, para no inventarle cualquier cosa. Y los tipos venían y decían: sí, yo lo dije. Pasó después, Adrián Cragnolini pasó del EB2 a Radio Universidad, entonces él me pasaba de allá. Y había algún momento algunos locutores y periodistas que decían: che, pues sabían que yo los coleccionaba, yo dije esto en tal lado y tal lado y te lo refirmo, como, qué sé yo, la Chancha Ponti, que le decíamos nosotros, el Caballo Ponti, que era un gran locutor y que un día, en vez de decir Papa Juan Pablo II, imagínate lo que dijo, le sacó la A y le puso la O, y ellos venían y decían: sí, yo lo dije. Y en alguna oportunidad el tío Víctor Brizuela dijo: hay un muchachito en el informe, porque estaban el Tato y el Grande y el Héctor Grande, el churro crudo, como le decían, furciándolo loco en una transmisión de fútbol, y el tío Víctor dijo: hay un muchachito del servicio informativo que debe estar haciendo chilenitas en el aire con los furcios todos. Y es cierto, yo me estaba riendo de todos los furcios. Y bueno, me dio una... Entonces cada vez que había un día de periodista, algunas cosas, venían y me pedían algunos datos. Me acuerdo siempre que René Baco me llamaba, René Baco, que hacía el informe Ya, ¿te acordás, en Canal 12? Y decía: che, Petizo, no vas a poner de nuevo, porque ya lo último con la tecnología, ya no solamente que los recopilábamos con el oído, sino que los grabábamos. Y él tuvo uno de esos actos fallidos, ¿te acuerdas? Cuando... ¿Se puede contar alguna? Sí, que contar, por supuesto. Cuando Lorena Bobbitt le cortó el pene al marido. Yo no sé si lo traicionó el subconsciente o qué a René Baco, pero en vez de dijo: bueno, pero fue previsor, guardó el pene, él quiso decir seccionado, pero le salió succionado, y quedó para toda la vida. Entonces cada vez que venía el día del locutor me llamaba él: ¿dónde está? Y dice: no vas a pasar este, ya lo pasaste todas las veces. La única persona que se me enojó con esto... debe haber alguno que no le gustaba. Mario Pereira, por ejemplo. Si llega a aparecer otro pulso mío, yo le voy a hacer un juicio a este muchachito. Me asusté yo, entonces fui, hablé con el director de la radio, que era abogado, el doctor Viramonte Otero, y me dijo: ¿usted lo tiene certificado? Que lo dijo: sí, tengo testigos y todo. Bueno, si lo dijo al aire, ya está, ya fue, no puede hacerle nada. Así que yo seguí publicando después. No, trataba de no publicar mucho los de Mario Pereira, sí lo de Ronnie Vargas, que se mataba de risa cuando... Le decía: ¿te acordás, Ronnie, cuando vendiste japonés a 20 pesos, era en lugar de jabones? Y él se reía en esas cosas, pero el otro no, era un chinchudo, ¿no? ¿Y en qué quedó, Luis? ¿Lo vamos a sacar el libro o no? No, después con el tiempo... Ha recopilado también los locales, ¿no? Sí, tengo muchos. Acá algunos, entonces, con toda esta tecnología uno ya casi no los escribo. Los que tengo grabados, allá en la computadora del fondo, están todos guardados por año, o por rubro, o por lo que sea, y de ahí sacamos. Hay algunos políticos actuales, que en una época anterior estuvieron por ahí en la oposición, que se enojan, y hay otros que directamente se ríen. Nosotros acá con el intendente Rujín, que nos hicimos un pin y nunca nos dijo nada. También con algunos concejales. Pero hay algunos que en aquella oportunidad fueron concejales y hoy ocupan cargos más importantes, que por ahí se enojan cuando repetimos esos cursos. Pero ya después es una cosa normal, que se equivoca, y para ver que todos nos equivocamos, nosotros nos ponemos los nuestros. También nosotros también nos equivocamos, y acá Gustavo, yo, Luisa Cabino, cuando estaban, nos equivocamos todos los días, por eso tomamos la precaución de grabar todo. Después, cuando nos dábamos, apuntábamos, íbamos, lo buscábamos y lo grabamos allá, para que vean que nosotros también nos equivocamos. Luisito, realmente era algo que debíamos, ¿no? Para
para contarnos un poquito de esta pasión y para cerrar esta nota, decime, bueno, ¿qué es lo que te quitó que podrías haber hecho y la profesión no te lo dejó? ¿Y qué te dejó de bueno esta profesión? Bueno, vamos a empezar por hice de esta profesión, agradezco toda la gente que pude conocer y que me hizo, realmente que me formó profesionalmente. No digo solamente la gente de LB2, sino de todos los medios en general, los de Río Tercero, los de Ampún, los de La Paz, en Entre Ríos. De eso agradezco todo eso, de estas cosas que hacen que uno los recuerde, ¿no? Y todavía cuando voy a Córdoba, hace ya bastantes años no estoy, te recuerden. Para empezar, en esta y en cualquier profesión, si vos sos buena persona, se van a acordar siempre de vos. Yo creo haber sido buena persona porque cuando voy me reciben y me hacen una fiesta. Es poco como presuntuoso hablar de uno mismo diciendo me saludan porque fui un buen tipo. Eso lo tiene que decir la gente, si uno fue buen tipo o no. Lo que más me dejó es el aprendizaje de toda esta gente. Y sí, dejé de lado muchas cosas. Por ahí uno a la distancia, ahora vos me tocaste justo esto, a lo mejor haber estado un poco más con mi madre, ¿no? Que murió hace poco. Y no sé, por ahí viajar un poco más, conocer algunos lugares. Siempre mi idea fue de tener algunas cosas que no puedo tener, pero no porque no hubiera podido acceder, sino porque no tengo tiempo para leer. Por ejemplo, yo he visto, que ahora puedo leer solamente, y algunas veces los sábados y los domingos, cuando yo estaba en Córdoba y trabajaba en un turno solo, generalmente a la mañana, tenía toda la tarde para mí. Mi padre venía aquí y me decía: Luis, no compré más libros, estaban las bibliotecas así, arqueadas. Me gusta mucho leer, cosa que he dejado mucho de hacer, pero sí agradezco haber conocido a tipos como el Gordo Mesa, Juan Carlos Mesa, el mismo Velasco Ferrero, que para muchos es un chanta, pero sabía un montón de radio. Gente como Darío Martel, como Enrique del Campo, con el mismo Víctor Brizuela. Don Víctor le preguntaba un día: ¿por qué los trata de usted a todos? Y porque si usted los trata de usted a todos, a la hora de pagar se fruncen todos para venir. No, pero eran... sí recuerdo una anécdota de un pibito, y cuando te diga el pibito que te vas a dar cuenta el valor de lo que dijo esta persona, Víctor Brizuela. Cayó un día un pibito y le dijo: don Víctor, era colaborador de Suceso Deportivo, yo quisiera ganar un poquito más, porque está bien que estoy trabajando en el LB2 y todos conocen mi voz y qué sé yo, pero con eso no me alcanza. El chico era de La Pampa, estaba estudiando ingeniería, y Víctor agarró una hoja A4 de esa y dijo: mire, cuando usted pueda llenar de este lado y de este lado, con todas las cosas que hizo en su vida, yo le voy a dar un aumento. Y no solo que llenó de este lado y de este lado, sino que llenó un libro completo. Ese chico era Daniel Basterra, que empezó allí en la radio. Y si vos querés saber algo de estadística ahora, preguntarle a Daniel Basterra, un tipo que trabajó con nosotros y que venía. Y otra cosa, y rescato la sencillez de algunas personas que eran realmente estrellas y no se subían al caballo. Por ejemplo, Eduardo Barrios Durán, el mismo Víctor Grande o Daniel Basterra, que podían haber dicho: no, yo soy estrella, a mí, ¿qué me van a decir los informativos? Llegaban a hacer el programa suyo una hora antes, se sentaban en el servicio informativo y leían a la par de lo que leíamos nosotros, y cuando no entendían nada: che, explícame qué es esto, ¿por qué es esto? ¿Por qué tengo que decirlo de esta manera? Esos eran tipos humildes. De esos tipos es lo que rescaté, sobre todo que en esto de la profesión y sobre todo el periodismo, no hay estrella. La única estrella es la noticia, y para eso trabajamos. Luis Alberto Ansaldi, el decano de los periodistas varillenses, gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes por hacerme la nota. Me han hecho emocionar. Sobre todo por el recuerdo de mi viaje. Gracias, Luisito. De nada. Bien, amigos, cumpliendo una vez más con todos ustedes y a través de STV2, de su canal cooperativo, llegamos con una nueva historia en este camino, el desafío de transformar
y esta historia en el periodismo del decano de los periodistas varillenses, Luis Alberto Ansaldi. Nos vamos deseándoles que tengan un buen fin de semana y Dios mediante nos estamos reencontrando el próximo viernes con una nueva historia. Con la cámara, edición y compaginación de Gregorio Chaco Aguilera, le decimos gracias y será Dios mediante hasta el próximo viernes.